Santo Espíritu de Dios guiando esta exposición de la palabra. Yo confío en Andrés, pero confío más en el Espíritu Santo. Señor, te pido que podamos ver a Cristo revelado hoy en el libro de Deuteronomio. Señor, me sorprendí gratamente hoy cuando estaba leyendo una Biblia de estudio acerca de Deuteronomio, cuando todas las veces que Jesús citó la palabra para defenderse de las tentaciones de Satanás, citó el libro de Deuteronomio. Lo importante que para Jesús mismo era este libro. Señor, gracias porque vas a usar sabiamente a nuestro pastor Andrés para transmitirnos a través de él tu palabra. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo no sé si va a ser breve el recuento, pero no es de todo el libro, es de los 12 capítulos que llevamos predicados. Pues ¿cómo va a hacer un recuento de todo el libro? Pues ¿cómo voy a hacer un recuento de todo el libro si no hemos pasado hasta el final, hasta el 34? Muy bien. Siempre me gusta recordar mi primera predicación en el encuentro. Yo prediqué en septiembre del 2018, una invitación que me hicieron para predicar en la iglesia. Invitación que, entre otras cosas, era así como ganso ciego, ¿cierto? Había en el equipo pastoral, en el consejo de la iglesia, el plan de llamarme a mí como pastor de la iglesia. Entonces la invitación tenía esa implicación, pues yo no sabía. Sí, yo fui ciego, yo fui sin saber qué sería de mi vida. Al llegar allá y pararme a mansalva, me estaban evaluando precisamente para ver cómo predicaba y decir, bueno, este señor puede ser un tipo que podemos llamar para el ministerio aquí en la iglesia. Esa predicación tenía un título. ¿Quién se acuerda de ese título? Sí, tengo las notas. Fui hasta allá y me acordé. Y fíjate lo que son las cosas. Esa predicación tenía como título La pedagogía del recuerdo. Y ustedes lo olvidaron. Son las paradojas de la vida, ¿cierto? Pedagogía del recuerdo basada en el Salmo 78 en los primeros versículos. Y si usted se va para allá, no le voy a decir que se vaya para el Salmo 78, si usted se va para el Salmo 78, cuando esté en la casa lo puede hacer, usted se da cuenta que el Salmo 78 es un recuento de la historia de Israel. Básicamente centrado en el tema de Egipto, la salida de Egipto y el Mar Rojo, como Dios abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en medio de lo seco, en la mitad de las aguas, en la parte seca, y pudiera salir victorioso contra el faraón y sus ejércitos que los estaban persiguiendo. Pero en medio de ese salmo, una de las cosas que brota todo el tiempo es que Israel, a pesar de las bondades del Señor, Israel se olvidó una y otra vez de Dios. Entonces el título de la predicación era, vuelvo y les digo, bastante paradójico, la pedagogía del recuerdo. Apunte ese título porque algún día vuelvo y le pregunto. Y la idea es que no le olvide, ¿cierto? Pedagogía del recuerdo. Una de las frases de la predicación fue la siguiente: el olvido es una de las tragedias más grandes del pueblo de Dios. El olvido de Dios, olvidar quién es Dios, qué ha hecho, cómo ha obrado en medio de la historia de su pueblo, olvidar su fidelidad. El olvido es una tragedia.
Y básicamente es una tragedia porque muestra la rebeldía contra Dios, muestra el corazón duro, la terquedad del pueblo de Dios, que es obstinado, que se aparta, que, perdóneme la expresión, le importa un rábano quién es Dios. El olvido revela un corazón desagradecido, y yo creería que no hay una cosa más dolorosa que alguien que no agradece a aquel que le ha tendido la mano, que le ha ayudado, que lo ha bendecido, que ha estado a su lado. El dolor que le causamos los hijos a los padres, cuando en medio de su amor bondadoso, cuidadoso, paternal, cercano, nosotros los hijos endurecemos nuestro corazón y les damos la espalda, los olvidamos. El olvido revela nuestra incapacidad producto de la caída, lo malos que somos, nuestra maldad profunda, el corazón completamente apartado de la verdad del Señor. Ahorita en el mes de noviembre, el pastor Álvaro, una predicación que caló mucho en el corazón de la iglesia, centrada en Jueces capítulo 2. Yo no sé si la recuerdan, hablando del tema del recuerdo, ¿cierto? Y contaba que, yo sé que cuando cite el texto usted se va a acordar de qué estoy hablando. Contaba cómo la generación que caminó con Josué y los ancianos que caminaron con Josué fue una generación fiel al Señor, pero que murió esa generación y se levantó otra generación, y el texto es claro en decir que no conocía al Señor. Ese término, conocer o no conocer, implica, dentro del desarrollo del libro de los Jueces, no que ellos no supieran quién era Dios, ellos sabían quién era Dios. Sus padres se los habían contado. Si usted se va para el Salmo 78 se da cuenta que esa era la labor de Israel. De hecho, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 enfatiza eso, cómo el padre forma en la fe a sus hijos y le enseña y le habla, y cuando van por el camino le dicen: mira, estas son las palabras del Señor, y las tenían amarradas a su cuerpo y las tenían escritas en los dinteles de la puerta y las tenían como estandartes de la verdad de Dios. Este es Dios. Ellos sabían quién era Dios, pero no lo conocieron. Un pueblo que desconoció a su Dios sería una muy buena traducción del versículo 11 del capítulo 2 del libro de los Jueces. Y cuando el pastor nos contaba eso da como una sensación rara. ¿Cómo vamos a desconocer a Dios? ¿Cómo le vamos a dar la espalda a aquel que nos ha bendecido, que nos ha sostenido, que nos ha dado de su amor y de su gracia? Esa es una muy buena pregunta para nosotros como pueblo de Dios. Deuteronomio, como su nombre lo indica, aparenta ser una segunda ley. El nombre griego que ha recibido el libro, segunda ley, en realidad no significa que Dios haya escrito una nueva ley para este pueblo que estaba listo para entrar a la tierra prometida. Recordemos que Deuteronomio se escribe a puertas de Canaán, listos para entrar a la tierra. El Señor llama a Moisés, eso es lo que dice el capítulo 1, le dice: vaya, lleve, ya está bien, el pueblo tiene que entrar a la tierra, y el pueblo se prepara para entrar a la tierra. Pero antes de entrar a la tierra, Dios le da una vez más la palabra y reitera los mandamientos, le da la ley a Moisés para que Moisés la replique en medio de su pueblo. De ahí el nombre del libro. Pero ojo, no nos confundamos. No es una segunda ley, es el recuento, el recuerdo que Dios provee para su pueblo, para que ellos sepan quién es Él, para que ellos tengan claro quién es Dios. Como diría la canción secular: para que no me olviden, para que me tengan en su corazón, en su mente, en sus anhelos. Deuteronomio es una carta de amor que renueva el pacto. ¿Alguno de ustedes aquí ha hecho renovación de votos matrimoniales? ¡Ay, qué belleza! ¿Cierto? Yo alguna vez lo dije desde acá, desde este púlpito. Una cosa
es cuando uno entra ganso ciego la primera vez que se casa. ¿Sí? Ella es espectacular, usted es todo un Adonis. Y los dos van caminando y llegan allá y se paran frente al pastor o frente al sacerdote o al notario y les pregunta: ¿usted se lleva esa vieja para la casa? Y dice: sí, yo me la llevo, yo me caso, estoy tragado, yo no veo la hora. Y cuando le pregunta por los votos y en los votos matrimoniales dice: en la salud y en la enfermedad, usted no sabe qué es lo que está diciendo ahí. No se imagina lo que le corre pierna arriba. La verdad del juego es cuando ya está casado y cuando sabe de qué se trata eso. Y por más espectacular que sea la señora, se le tiene que aguantar el genio. Y por más bonito y querido que sea el tipo, se le tiene que aguantar los celos y las molestias y las vainas. Esa es la verdad de la construcción del matrimonio. Cuando han pasado 25, 30 años y deciden pasar otra vez y decir: yo quiero renovar mis votos y quiero decirle a esta señora que tengo a mi lado, hasta que la muerte los separe o hasta que los dos nos matemos, no sé cómo es la cosa, pero la idea es llegar algún día al final. Deuteronomio es eso. Dios se para frente al pueblo y dice: mi pueblo ha sido rebelde, mi pueblo ha endurecido su corazón, mi pueblo se ha mostrado completamente rebelde, pero yo los he amado con amor eterno. Yo los amo como un padre ama a su hijo, que por más terco que sea y por más duro que sea el muchacho, papá siempre va a ser papá. O en nuestro contexto, mamá siempre va a ser mamá, siempre lo va a amar, siempre lo va a cuidar, siempre va a ser su consentido. El amor de un esposo que tiene las agallas de perdonar a una esposa infiel, que le ha sido infiel no con uno, ni con dos, ni con tres. Ese es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulos 1 al 12 se puede resumir en 3 grandes situaciones. Estos no son los puntos de la predicación, esto es un panorama del desarrollo de esos, sobre todo los primeros 11 capítulos, porque ya en el 12 arranca todo el tema de las leyes. Primero, es un breve recorrido de la historia de Israel y su paso por el desierto. Una y otra vez vamos a encontrar porciones en la Escritura en donde Dios le está recordando a su pueblo: yo caminé con ustedes por el desierto, yo los saqué de Egipto, yo los liberé y los traje por el desierto. Sus padres murieron en el desierto por la maldad de su corazón, por la terquedad de su corazón, pero la promesa se mantuvo viva. Yo los hasta la tierra. En segunda medida, es la repetición de la ley y el llamado a la obediencia. Ahorita en Voces de la Comunidad se exaltó mucho el tema de la obediencia, de cómo Dios nos invita a través de su ley a vivir conforme a su voluntad. Y tercero, es la reiteración de la promesa de la tierra de Canaán. Toda esa porción está plagada, está llena de el recuerdo que Dios le da a su pueblo. Ustedes van rumbo a la tierra que yo les prometí. Y yo voy a cumplir esa promesa. Y yo se las voy a dar. Y ustedes van a ser bendecidos en la tierra. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio, y ahorita agradezco a Héctor por la intro que dio con el tema de la gracia. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio, generalmente la lectura del libro de Deuteronomio, el panorama que se ha visto del libro de Deuteronomio, es que es un libro de retribuciones. Es un libro que te marca la retribución. Pórtate bien para que te vaya bien. Básicamente es lo que generalmente ha dado como lectura el libro de Deuteronomio. Sin embargo, la propuesta que yo he venido dando desde que llegué a la iglesia es que Deuteronomio, más que un libro de retribución, es un libro que muestra, que refleja la gracia de Dios con Israel, que muestra que Dios, a pesar de la terquedad de su pueblo, de la dureza del corazón de su pueblo, constantemente lo amó y lo mantuvo allí. Deuteronomio, desde esa perspectiva,
muestra el grito de Dios a su pueblo. Recuerda, no me olvides. Recuerda lo que yo he hecho en medio de ti. Recuerda lo que yo he hablado en medio de ti. Recuerda las promesas que te he dado. Recuérdalas. Tenlas en tu corazón. Atesóralas. Como decía uno de los que dio en los audios. Atesora en tu corazón la verdad. Recuerda, yo soy tu Dios. Yo te he traído. Mis promesas y mi verdad siguen siendo firmes para ti. Y eso es precioso. Es gracia que nos invita a nosotros como pueblo a descansar en su verdad. Así que en este recuento del libro, pues, de los primeros 11, 12 capítulos, quiero que observemos 3 manifestaciones de la gracia de Dios que su pueblo no puede olvidar. 3 manifestaciones de la gracia de Dios que el pueblo de Dios, Israel, la iglesia ahora debe tener presente, no puede olvidar. Recuerda, le grita Dios a su pueblo, en primera medida, yo he sido tu protección y provisión. En segunda medida, yo te he dado mi palabra. En tercera medida, yo cumplo mis promesas. 3 manifestaciones de la gracia de Dios que su pueblo no puede olvidar. Yo he sido tu protección y provisión. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 dice: Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Deuteronomio capítulo 8, cuidarán de poner por obra todo mandamiento. Esto es el versículo 1 del capítulo 8, que yo les ordeno hoy para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová Dios les prometió, les ha jurado a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, del Señor, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, todo un recuento de cómo Dios fue guiando ese proceso. La primera manifestación de la gracia de Dios: yo he sido tu protección, yo he sido tu provisión. Desde Egipto con las plagas y la salida, desde el Mar Rojo con la apertura y el paso en seco, por el desierto durante estos 40 años. Cada momento de la historia de Israel tiene las huellas de Dios sustentándolo. Cada recuerdo que pueda traer a la memoria Israel es de un Dios amoroso que los cargó como en alas de águilas. Éxodo capítulo 19. El Dios que dio y que marcó el camino de su pueblo. Es el recuerdo de lo que Dios ha hecho. Es el recuerdo que invita a la adoración, que llama a Israel para que entre en comunión con el Señor. Dios le dice: recuerda, no me olvides cómo he obrado en medio de tu vida. Le dice Dios a Israel: cómo me he manifestado en medio de tu vida.
cómo he intervenido en los momentos más críticos de tu vida, cómo he estado allí, te acompañé, te cargué, te llevé, te traje. Sí, te discipliné. El desierto no ha sido fácil. Cuando uno lee esta situación del desierto, 40 años, uno la lee por encimita y uno dice, pues 40 años sí, lo pasa como si fuera un chiste. Yo voy a cumplir 42 años esta semana, no les voy a decir el día, eso es tarea de ustedes que lo averigüen, ¿sí? Para que me manden el saludito. Y 42 años siempre lo desgastan a uno. Ustedes me pueden ver a mí, ¿cierto? Yo era joven y bello, ahora ya no estoy tan joven y bello. Los años han venido, han pasado, algunos años se han quedado encima, con arrugas, con dolores. Por la mañana uno se levanta, yo no sé si esto es un tema, los pelados yo los miro y uno ve los chicos jóvenes y no saben lo que les espera, ¿sí? La espalda después de ciertos años es una cosa insoportable. ¿Sí? Yo por más que duerma profundo y descanse, todos los días por la mañana me levanto con un dolor en la espalda terrible, y me levanto y camino y parezco como no de 40, sino como de 80. 40 años es mucho tiempo. Claro, los más viejos lo miran a uno y dicen, ojalá tuviera yo 40, ¿cierto? Ahí está el señor Romero. Juaco me mira con sus 86, relajado, y me dice, ojalá tuviera yo 42, hermano. Pues 40 años es mucho tiempo. 40 años es, como dice el bolero, toda una vida. Y miren, son 40 años en el desierto, en la resequedad, en el calor, en la aridez, en la sed. Son 40 años caminando por el desierto. No es fácil pensar en eso. Pero Dios estuvo allí, los sustentó, les alimentó, les dio la provisión. Fue el protector. Los cuidó en medio de los pueblos que se levantaron para consumirlos. Capítulo 1 y capítulo 2 hace un recuento, el libro de Deuteronomio, de cómo Dios llevó a este pueblo a ganar batallas con pueblos muchísimo más experimentados en batallas que Israel no hubiera podido vencer, pero que Dios les dio la victoria porque Él era su protección. Él estaba allí. Y en medio del desierto vivieron penurias, las serpientes devoraron a una gran cantidad, las diferentes plagas del desierto se levantaron, pero Dios sostuvo a la generación que estaba lista para entrar. Dios fue el protector, les dio comida, su vestido, ahorita lo que leíamos en el capítulo 8, su vestido no se gastó, sus pies no se hincharon, Dios estuvo ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo olvidar eso? ¿Puedes olvidarlo? ¿En realidad podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios le está diciendo a Israel, no me olvides. Ten presente siempre la bondad que he desplegado en medio de ti. Yo te he protegido y te he dado la provisión. No me olvides. Ahora, en medio del desierto, uno tiene que pensar el dolor, el cansancio y la aflicción que eso produce. Israel lo experimentó. De hecho, lo que Dios está hablando acá es que eso demuestra una prueba clara de cómo Dios fue guiando a su pueblo. Dios lo probó, Dios lo llevó contra las cuerdas para ver lo que había en su corazón. Noten lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y ese saber lo que había en tu corazón no es que Dios no supiera lo que había en su corazón.
Lo que Israel necesitaba experimentar era saber ellos mismos lo que había en su corazón en medio de los momentos complicados de la vida. Y sabe una cosa, siempre que Israel fue probado, mostró lo que había en su corazón. Todas las veces que en el desierto Israel se sintió contra la espada y la pared, renegó contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Siempre mostró lo que había en su corazón. Pero Dios estaba ahí. Y llegaron el momento de entrar a la tierra prometida, ¿recuerdan? Cuando mandan los espías y vuelven y vienen con las muestras de lo que había en la tierra, y uno diría, hombre, este era el momento clave para ellos decir, entremos y tomemos. No, pero es que hay tipos gigantes, están los anaquitas y nos van a matar, pero Jehová está con nosotros, decía Josué y decía Caleb, entremos y tomemos posesión de la tierra. Y estos otros 10 espías dijeron, no, no podemos ir, son grandes, nos van a matar. Y empieza todo el pueblo a renegar y a decir, ¿para qué el Señor nos trajo hasta acá? Las pruebas son un medidor de lo que hay en el corazón del ser humano, del pueblo de Dios. Siempre que Israel estuvo en medio de la aflicción, se olvidó de quién era el que había abierto el mar en dos. Se olvidó de quién había llevado las plagas a Egipto y los había sacado con mano poderosa. Dios le está diciendo en esta primera manifestación de la gracia, no olvides que yo he sido, que soy tu protección, que soy tu provisión. No olvides eso. No lo olvides. Ustedes saben que nosotros venimos de un contexto económico muy diferente. Mi familia y yo llegamos a la ciudad de Medellín hace alrededor de unos 27 años más o menos. Cuando llegamos en una situación económica bastante compleja. Recuerdo alguna vez sentados en la sala, en el comedor, mi mamá, mis hermanas, yo tengo 2 hermanas mayores que yo parezco mayor que ellas. Sí, a ellas no se les ha caído el pelo. Sentados, mamá, mis 2 hermanas y yo, sentados en el comedor, comiendo un plato de arroz solo, con un pocillo de agua, de pronto aguapanela. Y un día estábamos sentados comiendo, y resulta que nosotros vivíamos en una casa de esas casas que son 2 en 1. Nosotros vivíamos en el segundo piso y los vecinos en el primer piso. Y los vecinos del primer piso estaban fritando tajadas de maduro. Y estábamos sentados en la sala, pues esto es en serio, esto no es un chiste, esto es verdad. Estábamos sentados en el comedor, a la mesa, comiéndonos el arrocito y sentimos el olor de las tajadas de maduro. Y créannos, nosotros olíamos y nos había, y con el arrocito como para embolatar un poquito la cosa. Cuando yo recuerdo eso, lo recuerdo con una sensación de frustración en el corazón por las limitaciones tan terribles con las que crecimos mis hermanas y yo. Pero después veo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros y tengo que decir, Dios ha sido bueno. No puedo olvidarme del Señor. Eso es una lucha muy profunda en el corazón del ser humano. Porque hay momentos en donde, en medio de la bendición, uno se olvida de lo que Dios ha hecho. No olviden que yo he sido tu protección y provisión. Yo te he dado mi palabra. Los capítulos 5, 6
Y en el capítulo 11 hay un recuento, el capítulo 12 ya es un desarrollo de algunas de las leyes. Hay un recuento de los mandamientos, las leyes específicas que Dios empezó a darle a su pueblo. Son los mandamientos que Dios habló para Israel. Llamó Moisés, versículos 1 del capítulo 5, a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en tus oídos, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Y ahí arranca todo el desarrollo, el recuerdo de Éxodo capítulo 20, en donde Dios le da el decálogo y escribe en piedras los mandamientos suyos. El capítulo 6 nos recuerda el famoso Shema, el famoso oye Israel, que ahorita lo leía al principio Héctor: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay unas versiones que lo traducen, la Nueva Versión Internacional por ejemplo lo traduce como es el único Dios, haciendo alusión a que no hay otro aparte de él. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la ley de Dios. Pero miren, es mucho más que leyes, que una serie de mandamientos. Son el pacto de Dios con su pueblo. Lo que Dios ha hablado, la palabra que Dios le dio a Israel, garantiza la vida que Él provee para su pueblo. La palabra de Dios es verdad que revela al Dios glorioso que se acerca a Israel para salvar, para rescatar. Así que la repetición de la ley en Deuteronomio es la renovación del pacto, la renovación de los votos matrimoniales. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios le está diciendo a Israel con esta palabra: tú eres mío. Yo te elegí para ser mi hijo. Eso es precioso. Yo te escogí, yo te rescaté, yo te traje. Mi palabra y mi pacto es: tú eres mío y yo soy tu Dios. No lo olvides. No es un llamado a obedecer lo absurdo. Es el llamado a una relación íntima con el Dios eterno. La palabra de Dios es gracia porque engendra vida en el corazón del que cree. Esa palabra que Él ha dado, ahí cobran muchísima fuerza las palabras de Jesús. Cuando en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Ahí nosotros podemos ver que aquella palabra escrita en piedras que Dios le dio a su pueblo, que Dios manifestó de manera concreta a Israel, cobró vida, se encarnó, se acercó a nosotros, caminó con nosotros. Es la palabra de esperanza, de vida. El año 2019 fue un año muy bonito. Recuerdo que cuando fui al encuentro, a aquella primera predicación, había un letrero como el que está acá, que dice: somos la familia de Dios, pero que no decía somos la familia de Dios, porque este es el énfasis del año 2021. El letrero, un letrero negro, con una letra dorada en la mitad, 2 rayas, que decía de manera muy clara y contundente: hágase tu voluntad. Basado en la reflexión del libro de Deuteronomio. Y cuando uno entiende el desafío de hacer la voluntad de Dios, no es un llamado a hacer la voluntad de Dios de forma obligada, no es obediencia servil y obligada, es amor profundo al Dios único. Amarás al Señor tu Dios, lo tendrás en tu corazón. Él es Dios, Él se ha revelado para salvarte, ámalo. Les decía ahorita que es una carta de amor,
Deuteronomio es un escrito que le dice a Israel: ustedes como pueblo han fallado, pero yo los amo. ¿Recuerdan los que son papás? Y papás de hijos grandes, porque los fallos de los hijos chiquitos, pues, en estos días yo les llevé 2 huevos sorpresa a los niños, cosa que Pablo no puede comer mucho azúcar, pero hay momentos en donde se le puede dar azúcar. Entonces, ese día había estado muy limpiecito, y entonces yo le llevé 2 huevos sorpresa, destaparon el huevito, sacaron la sorpresa, y David se engolosinó con la sorpresa, se comió medio huevo y empezó a jugar con el juguete. Pablo se comió su huevo, jugó con el juguete y se comió el otro medio huevo de David. Cuando se le preguntó a Pablo tiene 3 años, Pablo, ¿por qué te comiste el huevo de David, la mitad del huevito de David? Pablo contestó: papá, porque hay que compartir. Y su risa es una demostración que nosotros vemos el pecado de los niños muy gracioso. Pero cuando nuestros hijos van creciendo, sus pecados ya no son tan chistosos. Su egoísmo nos llena de temor. Sus malas palabras nos generan una sensación extraña. Su terquedad nos invita a la oración y muchas veces al llanto. Cuando se apartan del camino, nos parten el corazón. Deuteronomio es eso. Es Dios parado frente a su pueblo, frente a sus hijos, diciéndoles: yo les he dado mi palabra. No la olviden. No olviden que yo he hablado. Y una pregunta completamente obligada en este momento es: ¿cuántas veces olvidamos las palabras del Señor? ¿Cuántas veces escuchamos otras voces diferentes a la voz de Dios? ¿Cuántas veces tenemos listo el oído para escuchar otras voces y olvidamos la voluntad de Dios para vivir a nuestro antojo, para apartarnos de su verdad? ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué es para ti ese encuentro con Dios? ¿Cómo la mantienes viva en tu corazón? ¿Cómo? El salmista, me parece de una manera preciosa, en el Salmo 119, cuando dicen los versículos 15 y 16: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Noten que hay una proposición en el corazón, hay un desafío en el corazón del salmista de mantener presente la palabra de Dios en el corazón. No te olvides de mi palabra. Mira lo intencional del capítulo 6, versículos 6 al 8, al 9 de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una dinámica intencional. Mantén presente la palabra que yo he hablado. No la olvides. ¿Cuántos dolores nos ahorraríamos si mantuviéramos viva la palabra de Dios en nuestro corazón? Una tercera manifestación de la gracia de Dios en este recorrido por Deuteronomio capítulos 1 al 11, al 12, es que Dios le dice a su pueblo: recuerda, yo cumplo mis promesas. Aquí quiero hacer una lectura del versículo
del versículo 1 del capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ustedes notan, hay una transición entre el cumplimiento y el mantener la ley de Dios en el corazón, la palabra de Dios en el recuerdo, junto con el tema del cumplimiento de las promesas. Hay una correlación directa, está atado, está completamente amarrada una cosa a la otra. Guardar la palabra y vivir la plenitud de la promesa, de lo que Dios le ha dado a su pueblo. Hay una cantidad de textos que hacen ese recuento. Deuteronomio 4:40, Deuteronomio 7:12 y siguientes, Deuteronomio 8:1, Deuteronomio 5:33, 11:31 al 32, 12:1, el que acabamos de leer, tienen la misma dirección. Hay una correlación entre guarden mis mandamientos para que vean la bendición en medio de la tierra. Ahora, recuerden que nosotros estamos hablando ahorita de que no es una obediencia obligada, es más bien el entendimiento de la bendición de la palabra atesorada en el corazón que produce vida. Lo que Dios le está dando a su pueblo es que con su palabra Él garantiza una vida plena en medio de sus promesas. Y eso es precioso. La llegada a Canaán es la confirmación de las promesas de Dios para su pueblo. El Dios que ha sustentado en el desierto y que sustentará en la tierra, que los trajo hasta ahí y que los llevará hasta la tierra, porque acá todavía no han entrado a Canaán, aquí están en el proyecto de la entrada. Canaán es la tierra de la libertad. Mientras ellos caminaron por el desierto, a pesar de que ya eran libres, ya no eran esclavos en Egipto, todavía no tenían posesión de la tierra, propiedad de la tierra. Dios los introduce en la tierra y les dicen, esto es suyo. Canaán es bendición, Canaán es abundancia, Canaán es seguridad, es identidad, Canaán es refugio. Israel llega a la tierra porque entiende que allí la presencia viva de Dios estará en el lugar que Él escogió para habitar. Canaán es una promesa, pueblo de Israel. Es el reposo, como se desarrolla en diferentes pasajes. El Salmo 95, por ejemplo, hablando de entrar en el reposo del Señor, haciendo alusión a la tierra de Canaán. Dios le grita a Israel, no lo olvides, yo soy fiel a mis promesas. Yo soy fiel. A pesar del olvido de su pueblo, yo soy fiel. A pesar de que Israel no es lo que debería ser, es el hijo rebelde. De hecho, esa es la historia de Israel y de la iglesia. El recuento del Antiguo y del Nuevo Testamento es el recuento de un pueblo que lucha con recordar, constantemente se le olvida. Y un Dios que se mantiene fiel a pesar de sus fracasos. Por eso, Deuteronomio es gracia para recordar. Esta mañana, meditando en ese pasaje, me presenté delante del Señor en oración y se me vinieron estas palabras que compartí en redes sociales y que quiero leerlas para ustedes en esta tarde noche. A veces se me olvida. Se me olvida que nunca estoy solo. Que en medio de cada cosa que hago, ahí estás tú. Conoces todo lo que soy, lo que pienso y lo que hago. Y esto me hace sentir vergüenza porque lo sabes todo. Especialmente que muchas veces te dejo en el olvido.
Se me olvida que he hecho 1000 promesas, que obviamente no he cumplido. Generalmente he fracasado en el intento de ser fiel a tu verdad. A veces se me olvida todo lo que has hecho por mí. La fragilidad de mi carácter me borra de la mente todo aquello con lo cual conquistaste mi corazón. Se me olvidan tu bondad, tu amor y fidelidad. A veces se me olvida tu palabra, esa que es fuente de verdad, que marca el camino por el que debo caminar, pero que tantas veces desprecio para ir tras la porfía de mi corazón. Se me olvida que me has advertido tantas cosas y al final termino cayendo en el abismo de mi maldad. A veces se me olvida depender de ti. Mis decisiones no son precisamente un reflejo de que tú eres el que guía mis pasos. Olvido con frecuencia tus mandamientos, especialmente el negarme a mí mismo y amar como tú amas. A veces se me olvida. Por eso te ruego que no dejes de recordarme tu salvación. Refréscame la memoria. Hazme recordar, búscame en el laberinto de mi olvido, ilumina mi camino de regreso a casa, haz que vuelva por la senda que un día caminé. Ayúdame a olvidar que te he olvidado y encuéntrame una vez más, porque a veces se me olvida quién soy, pero lo más aterrador es olvidar quién eres tú. Deuteronomio es gracia para recordar. Gracia para recordar que Él ha sido protección y provisión para nosotros. Para recordar que nos ha dado su palabra. Para recordar que Él cumple sus promesas. Esta noche es una noche para acercarnos quizá a uno de los recuerdos más hermosos que nosotros tenemos como pueblo de Dios. La mesa que se sirve en recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y miren, la invitación hoy, de verdad, no se sienta ni obligado ni comprometido. Pero la invitación que yo quiero hoy traer en medio de nosotros, en el marco de la cena, es que al comer el pan y al beber la copa, recordemos. Recordemos lo que Él hizo. Recordemos su bondad, recordemos que Él es la palabra encarnada, recordemos que Él es fiel. Porque lo que Pablo recuerda en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, es que yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y ahí aparece el recuerdo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo quiero que hoy tomemos el pan, comamos del pan, recordando que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Tomémoslo con acción de gracias en esta noche.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Tomemos la copa en esta noche con gratitud, recordando que su sangre es la sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de pecados. Así que, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy comemos del pan y bebemos de la copa, recordando también su promesa, que Él vuelve para darnos vida eterna. Yo quiero invitarle para que cierre sus ojos. Este año hemos iniciado un proyecto de recordar que somos la familia de Dios. Una familia imperfecta. Que necesita de la bondad del Señor. Una familia que necesita su gracia. Y volvimos a Deuteronomio porque entendemos que el libro de Deuteronomio es un regalo para el pueblo de Dios. Es gracia para recordar. Es Dios repitiendo lo que ha hecho. Por favor, entendamos eso, hermanos, iglesia, familia. Es Dios clamando y diciéndonos: yo he sido tu protección y tu provisión en los días buenos y en los días difíciles, en el desierto y en la tierra. He sido el que te he cargado cuando las fuerzas se te acabaron. He sido el que te ha abrazado cuando has estado agobiado y desamparado, completamente solo. No lo olvides. El libro de Deuteronomio es gracia para recordar que Él ha dado su palabra. Hoy te dice el Señor: yo te he hablado, mi palabra se ha escrito en tu corazón. Mi espíritu te la ha revelado de una manera clarísima. Como si eso fuera poco, Jesucristo, la palabra hecha carne, habita en medio de ustedes como pueblo. Deuteronomio es gracia para recordar que Él cumple sus promesas. No las que nosotros creemos que Él nos ha hecho, sino las promesas que Él ha dado para su pueblo. De estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De que aún en medio del valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Su promesa de amarnos con amor eterno. Su promesa de que es nuestro Dios
no olvidemos lo que Él ha hecho. Señor, aviva el recuerdo. Que tu gracia se manifieste una vez más en medio de esta familia, de esta comunidad, que tanto te necesitamos, Señor. Danos gracia para rescatar el corazón perdido, para abrazarte otra vez. En medio del dolor y la pérdida, porque el año pasado fue un año difícil y para muchas familias este año está siendo durísimo. Gracias para recordar que tú eres el Señor que está en medio de nosotros, que no es por nosotros ni por nuestra capacidad, es por ti, Señor. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde ha descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Señor, y como cada momento en el que cerramos el tiempo de predicación de tu palabra, recordamos que esa promesa de que tú vuelves por nosotros sigue viva. Por eso, una vez más, levantamos nuestra voz al unísono como familia de Dios, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga.